Hola otra vez a todos. Pues ahora ya después de los comentarios y de arreglar los problemas técnicos, empezamos con este estudio este jueves que se llama Juicio a sus acusadores. Este estudio está basado en el capítulo 12 de Mateo, versículo 38 al 42. Son 5 versículos, pero todo nos cuenta una historia completa. Cuando el título dice juicio a sus acusadores, está hablando de que hay un juicio a los acusadores de Jesús, de Jesucristo. Vamos a orar. Les pido me acompañen. Gracias Dios por permitirnos tener este estudio después de las pláticas de Daniel y Claudia Underwood, que fueron muy edificantes. Te pido por favor pueda darlo con mucho amor, podamos aprender todos de tu palabra, podamos entenderla e ir uniéndonos como grupo, como personas en Cristo. Y si hay personas que todavía no te conocen, Dios mío, te pido que toques sus corazones esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Entonces, como les decía, este estudio es del capítulo 12 de Mateo, versículos 38 al 42. Aquí ya lo tengo, lo voy a leer. Versículo 38 al 42 del capítulo 12 de Mateo, dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ok, entonces esos fueron los versículos que vamos a estudiar esta noche. Y empezamos diciendo que los religiosos que estaban en el tiempo de Jesús, los escribas, los fariseos, mostraban piedad, devoción, humildad, pero esa solo era aparente, hasta que Jesús llegó y los desenmascaró al pedirles que creyeran en Él como el Mesías, como el que había de venir para salvar al mundo. Ellos, a pesar de conocer todo el Antiguo Testamento, de tenerlo de memoria, no conocieron ni creyeron en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre Jesús. Entonces esa piedad, esa devoción, esa justicia que aparentaban tener, realmente al final se venía abajo debido a que no creían en Jesús, que es la luz, es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a leer Juan 5, 37 al 40, por favor. Juan 5, 37 al 40, dice así: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es hasta el 40. Entonces, aquí está diciendo Jesús que la gente no quería venir, bueno, no toda la gente, pero mucha gente religiosa no quería venir a Él por la dureza de su corazón, porque no querían aceptar la gracia, que era por gracia y no por obras, no era para creerse más que otros, sino realmente todo era por la gracia de Dios, y que Jesucristo vino de un antecedente muy humilde, naciendo
en un pesebre, y ellos tal vez esperaban algo totalmente diferente, que no hubiera nacido en un palacio el rey que venía a salvar, es decir, el Mesías. Entonces por eso no creían en él, y además más que nada porque todo lo que decía Jesús confrontaba el estilo de vida que llevaban estos fariseos y escribas. Las personas que rechazan a Jesús, o el que rechaza a Jesús, solo pone en evidencia su pecado. Vamos a leer dos pedazos de Juan. El primero es Juan 16:9. Juan 16:9 dice así: de pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el primero, Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, hay pecado simplemente por no creer en Jesús. También está el versículo Juan 15, del 22 al 24, que se los voy a leer. Dice así: y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Eso es algo muy fuerte que Jesús les está diciendo, de que cuando están viendo todo lo que Jesús hace, todos los milagros, todo el amor con el que habla, toda la misericordia, y no se arrepienten, no quieren ver la deidad de Jesús, ahí es cuando el que rechaza a Jesús pues solamente pone en evidencia su pecado. Porque rechazar a Jesús es rechazar también al Padre Celestial, al Padre. Entonces es algo muy grave rechazar a Jesús, y más que nada esas personas que lo están viendo con sus propios ojos. Ahora nosotros tenemos la Biblia en la que podemos leer y creer por fe que lo que dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es real y es verídico y es la palabra de Dios, es por fe. Y Dios quiere que creamos en Él por fe. Jesús denunció el verdadero estado de estos escribas y fariseos, y esto los enfureció muchísimo. Esto los enfureció muchísimo porque los confrontaba y le decía que esa manera de vivir que ellos creían que era buena, que era pura, que era perfecta, pues al final estaba mal. Sin embargo, Jesús, cuando a la hora de confrontarlos, les dice que no es tan bien lo que está haciendo, sino al contrario, que hay que ser humildes, que hay que ser sencillos, que hay que amar, que hay que dar a los demás, que hay que ayudar a los pobres, que hay que buscar a las personas que están perdidas. A ellos no les gustó y llegaron a planear su muerte. Hoy en día es igual con la gente religiosa, con la gente que no quiere aceptar que todo es por gracia, que no quiere aceptar que todo es por la gracia de Dios, y que si no fuera por Él y por su perdón y por su misericordia, no podríamos tener una comunión con Él, porque realmente por obras no se llega a la salvación, y eso lo dice la Biblia. Hay gente religiosa hoy en día que odia al cristiano, o que le cae gordo, o que dice que es un fanático, o que está mintiendo, porque los cristianos los están descubriendo, le están diciendo lo que dice la Biblia, ni siquiera lo que dice un cristiano, sino lo que dice la Biblia. Vamos a leer Juan 15:20, por favor. Juan 15:20 dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces aquí estamos viendo algo muy interesante que Jesús nos dice a todos sus seguidores en ese tiempo y en el tiempo actual,
que vamos a padecer persecución, que vamos a padecer pues rechazo ante gente que no está de acuerdo con nosotros. El otro día estaba meditando todo lo gran contrario que es el mundo con Dios y Dios con el mundo, y cómo la verdad es que vivimos en una ideología, en un sistema de pensamientos en los cuales simplemente el estar en contra del mundo es algo pareciera ilógico, porque vivimos en este mundo. Hay muchas tentaciones, hay muchos deseos que quisiéramos seguir, pero que Dios dice que esos son del mundo y no de Él. En el ejemplo que seguimos es el de los fariseos y los escribas, en el cual su yo, es decir, su yo interno, continúa reinando y no quieren humillarse y arrepentirse ni correr a Jesús a buscarlo como su Señor y Salvador. Realmente, si estás tú y yo que me estás escuchando a los pies de Dios y estamos confiando en el camino de Dios, es por la gracia de Dios, porque Él nos llamó, Él tocó nuestro corazón y Él nos llamó con un llamado irresistible e increíble. Entonces solamente hay que agradecerle y ver que si estamos aquí hoy es por gracia. Hoy en julio del 2022, aquí escuchando estudios, por la gracia de Dios. Ya para este momento, continuando con la historia de los escribas y los fariseos, estos personajes estaban en total oposición a Jesús, Vamos a leer Mateo 12:34, por favor, para ver un ejemplo de cómo estaban en total oposición a Jesús. Y es algo que pasa ahora en día con los cristianos y con Jesús y con Dios. La gente que no sigue a Dios, que realmente está contra los principios de Dios, contra su voluntad, es muy parecido a lo que estos fariseos y escribas estaban haciendo. Mateo 12:34 dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es algo increíble y es algo que podemos llevar a nuestro corazón a meditar y ver frecuentemente qué cosas salen de nuestra boca. Si salen cosas buenas, si salen cosas que edifican, si salen cosas inteligentes, si salen cosas de amor, o si salen cosas de odio, de destrucción, de amargura, de mentira. Podemos reflexionar qué es lo constante y qué es lo común en nuestra vida, o qué es lo que últimamente ha salido de nuestra boca, y meditar en ello. Y si realmente tú o yo también lo veo, que las cosas de mi boca no han sido las mejores que han salido cosas que no agradan a Dios, pues podemos ir a Él y pedirle perdón y pedir que nos limpie y que nos cambie. Pero si por la llenura de nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón es como hablamos, es lo que sale de nuestra boca. Estos fariseos y escribas estaban totalmente interesados en desacreditar a Jesús y no les interesaba evaluar si sí era o no era el Mesías. Ellos simplemente querían ver la forma de desacreditar a Jesús, la forma de que la gente no creyera en Él, la forma de hacerlo menos, la forma de decir que Él era un mentiroso. Ya no les interesaba ni siquiera un poquito de fe para decir realmente eres tú el Hijo de Dios, realmente eres tú el Mesías. Ellos estaban convencidos y obviamente había gente más endurecida que otra. Nicodemo fue de noche a Jesús y fue a pedirle que le enseñara sobre la vida eterna, y fue. Pero sí había otros fariseos y escribas que de verdad no querían creer, pero para nada, en Jesús. Y hay gente así el día de hoy en la actualidad. Vamos a seguir leyendo, una parte del pasaje que leímos al principio, que es el pasaje que estamos estudiando. Un versículo es Mateo 12:38.
lo vamos a leer, por favor. Mateo 12:38, aquí lo tengo y se los voy a leer. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ese es el versículo 38, y eso corresponde al desafío que le hacen estos escribas y fariseos a Jesús. Dicen: queremos ver de ti señal. No creen, quieren desacreditarlo, pero aún así están pidiendo una señal, pero querían ver una señal increíble, gloriosa. Pero Jesús, la simple presencia de Jesús, que Jesús estaba ahí, y todo lo que había hecho y todo lo que había dicho, era más que una señal. Era todo lo que era necesario para creer. En este caso, en el versículo 38, le dicen maestro estos escribas y fariseos, pero podemos pensar que esta frase de maestro se la están diciendo de forma hipócrita o se la están diciendo de forma sarcástica, porque realmente no lo consideraban un maestro, realmente no lo querían. Fruncían, tronaban sus dientes contra él del enojo que tenían a él. Ellos ya han visto señales, ya han escuchado de señales, pero aún así no quieren creer. Dice, ellos querían un milagro grandioso y espectacular que quitara toda duda de su poder. Cuando estas personas, estos fariseos y estos escribas le piden este tipo de milagro, no entiendo todavía, aunque ahorita vamos a leer un versículo en Joel, pero no entiendo perfectamente qué tipo de milagro buscarían, si ya habían visto sanaciones, si ya habían visto o escuchado de otros milagros de Jesús. O sea, no sé qué más tipo de milagro querrían, o si eran muy comunes los milagros en ese entonces, no lo entiendo. Pero bueno, vamos a leer un versículo del Antiguo Testamento que nos puede dar una idea de un tipo de milagro que tal vez ellos tenían en mente. No sabemos si era el tipo de milagro que ellos tenían en mente, no lo sabemos con certeza, pero podría ser, debido a que ya habían visto cosas increíbles y aún así no creían. Vamos a leer, por favor, el versículo de Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31. Joel 2, 30 y 31. Joel es un libro chiquito en el Antiguo Testamento. Yo todavía lo tengo que ubicar bien porque no lo ubico muy bien todavía. Bueno, sí está chiquito, no. Joel, vamos a leer. Ok, Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. Dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Como se los vuelvo a decir, tal vez querían una prueba así de una magnitud enorme, casi de conmoverse la tierra. O sea, no sé qué tipo de prueba o qué tipo de milagro querrían ver, más de los milagros que de sanación, de las palabras de amor, todas las cosas que habían oído antes. Es algo que tal vez podrían haber querido ver. Y no creían, ellos no creían en Jesús, ellos no creían que Él podía hacer algo así, pero ellos decían, si no lo hace, entonces significa que realmente no era el Mesías, sino que demostraría eso, que Él no era el Mesías. Totalmente erróneo. Porque había hecho grandes cosas, y más que nada las palabras que decía y todas las profecías que se han cumplido, pues apuntan a que es el Mesías. Bueno, vamos a leer Mateo 12, 39 y 40, es del mismo pasaje que leímos al principio. Mateo 12, 39 y 40. Dice así: Él respondió y les dijo:
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta fue la respuesta de Jesús al desafío que le habían hecho estos fariseos y escribas. Les dijo, la señal, la única señal que les va a ser dada, va a ser la señal que se asemeja a la señal de Jonás, que es la señal de la resurrección. Otra vez la boca de estos fariseos y escribas los estaba delatando, y Jesús los declara al llamarlos generación mala y adúltera. Fueron muy pocos los que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios esperado, y es porque no conocían al Padre Celestial, al Padre que había enviado a Jesús. Yo les voy a leer el versículo Juan 8:19, que habla de por qué no conocían al Padre Celestial. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, Jesús es la representación humana del Padre, es decir, si conocemos a Jesús, si conocemos lo que hizo Jesús, podemos conocer del carácter, del amor de Dios, de cómo es Dios, porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Ellos pedían una señal como si la sola presencia de Jesús no fuera suficiente. Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esta contestación que le da a Felipe nos hace ver que también Jesús decía que podíamos creer por Él, por las obras que hacía. O sea, ellos podían creer, ¿no? Entonces, después de tantas cosas, después de la presencia que tuvo Jesús ahí con ellos y de ver todos esos milagros, no había más prueba que necesitaran. Hay una frase, creo que es de C.S. Lewis, que dice que para el que cree ninguna prueba es necesaria, pero para el que no cree ninguna prueba es suficiente. Entonces, hay mucha gente que tú le puedes probar y probar y probar y no van a creer de ninguna manera. Y hay gente que por la necesidad de fe, por la necesidad de un Salvador, que no necesitan casi ninguna prueba, solo necesitan creer por fe. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Dice la Biblia que recibamos el reino de Dios como un niño. Y yo me pongo a pensar en algún niño o niña que le cuentan de Dios y no está exigiendo ni no está pidiendo pruebas, simplemente está conociéndolo. Ya cuando una persona se vuelve adolescente, joven, adulto y todo, pues ya exigimos pruebas, ya no somos tan crédulos, ahora somos incrédulos. Entonces dice que la Biblia que recibamos el reino de Dios como un niño, con fe. Jesús no les da una señal porque no pudiera, pero ahora sí, como aunque se las hubiera dado, no sería suficiente, pues así, ni aún así creerían. Lucas 16:31, para ver un versículo de cómo dice que por más prueba que le den, no iban a creer. Lucas capítulo 16, versículo 31. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, hay veces que las pruebas son irrefutables, que las pruebas son enormes. En las mismas vidas yo también he tenido dudas de fe y todo, y trato de recordar, más bien recuerdo lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Y son pruebas irrefutables. Entonces, me encanta esa frase que dice, al que cree, ninguna prueba es necesaria, pero al que no cree, ninguna prueba es suficiente. Creo que le dijo C.S. Lewis, otro autor, no sé, pero así va. A Jesús se le acepta simplemente por fe. Jesús dijo que la señal que les daría sería la señal de su propia resurrección. Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Esta es una historia que parece de fábula, de fantasía. ¿Quién podría pensar que una persona podría estar adentro de un gran pez? En este caso, muchos han dicho que es una ballena, pero bueno, no sabemos con exactitud si es una ballena o otro gran pez, que tal vez no conocemos perfectamente. Han hecho hasta estudios científicos de si es posible que una persona pudiera permanecer 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez y según yo sí, pero no necesito eso, no necesito, bueno, voy a hablar por mí, no necesito una prueba científica, sino por fe. Porque si Dios dice que va a estar en el vientre de un gran pez es porque así va a ser. Y bueno, esa historia es la historia de Jonás, que les voy a leer el versículo de Jonás que habla del gran pez, para aquellos que nunca lo han escuchado. Está en el Antiguo Testamento. También es un libro muy chico, pero se han hecho hasta películas de este solo libro. Jonás 1:17 dice así: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es increíble ver esto porque nos reta nuestra fe, a nuestra capacidad humana, a nuestra capacidad de creer. Entonces, la importancia de la resurrección para los cristianos es enorme. En Semana Santa pensamos mucho tal vez en la crucifixión, pero se nos olvida la resurrección, que si no hubiera sido por la resurrección, o sea, si Jesús no hubiera resucitado a los muertos, no habría algo mayor, no existiría el pago por esos pecados, pero Jesús es el Hijo de Dios. Por eso resucitó a los muertos 3 días después. Eso también se cree por fe. Y también hemos visto películas como la de El caso de Cristo, que la hemos pasado en Zoom. También la de Dios no está muerto 2, que hablan en el jurado sobre la existencia de Jesús. Y seguramente en internet hay muchos documentos a favor de la existencia de Jesús y otros documentos en contra de la existencia de Jesús. Pero muchísimos pruebas y escritos antiguos que hablan de la existencia de Jesús. Inclusive otras religiones como el Islam, como los musulmanes, aceptan que Jesús existió. No le dan el lugar del Hijo de Dios, pero aceptan que Jesús sí existió. Entonces, la importancia de la resurrección y la importancia de que en el Evangelio nos dicen que después de que resucitó, no solo se les apareció a sus discípulos, sino se les apareció a más de 500 personas, que 500 personas lo pudieron ver con sus propios ojos. Nosotros no fuimos las personas que lo vieron, pero tenemos esa fe y ojalá no sean necesarias horas y horas de estar ahí buscando en Google evidencia o en libros, evidencia sobre la existencia de Jesús o sobre la evidencia de su resurrección, sino más que nada creer por fe. Y ese es el gran reto del cristianismo, el creer por fe, pero eso es la base del cristianismo. Los fariseos siempre tuvieron miedo de que quizá esto fuera verdad, de que quizá Jesús sí fuera a resucitar, y esto sí se cumplió. Vamos a leer, por favor, Mateo 28, versículos 11 al 15. Mateo 28, versículos 11 al 15.
Mateo 28, versículos 11 al 15 dice así: Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, los sobornaron, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, este informe de la guardia, en el que los sacerdotes tenían ese miedo de que sí se cumpliera la resurrección, ya habían sobornado a estos guardias para que mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús fueron los que se llevaron el cuerpo y no que había resucitado, como lo había dicho antes. Vamos a ver de una vez aquí en Mateo, para continuar por último con el pasaje de esta noche, que es Mateo 12, versículo 41 y 42, por favor. Mateo 12, versículo 41 y 42. Dice así: Los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación. Se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Wow, estos dos versículos hablan de cosas históricas que realmente sucedieron, una con Jonás y otra con Salomón. Con Salomón, con la reina del sur, también llamada la reina del Sabá. ¿Sí? Esta es la explicación de por qué Jesús les da este milagro o esta prueba, la prueba de Jonás. Porque ellos tenían a Jesús enfrente, habían visto los milagros y no se quisieron arrepentir. Cuando había gente como la reina de Sabá, que vino con muchos kilómetros de distancia a visitar a Salomón, simplemente porque había oído de oídas que Salomón tenía mucha sabiduría. O los hombres despiadados de Nínive, que realmente no tenían nada de amor por Dios, pero por la predicación de juicio se arrepintieron. Y ellos, que tenían a todo y tenían a Jesús enfrente y conocían de la palabra de Dios, no como los ninivitas, pues también iban a ser más fuertemente condenados. Los hombres de Nínive no solo eran paganos y despreciadores de Dios, sino también crueles y salvajes. Toda la ciudad se convirtió al escuchar la predicación de Jonás. Jonás, después de ser tragado por el gran pez y después de que fue escupido por el gran pez, fue y predicó a Nínive, como les digo otra vez, una nación o un pueblo que estaba totalmente apartado de Dios y que era muy cruel. Y aún así, cuando Jonás les dijo del juicio que se avecinaba por sus actos y por no arrepentirse, ellos sí se arrepintieron. La predicación de Jonás fue una predicación de juicio y no de esperanza. Podemos pensar en esto, que literalmente era que si no se arrepentían iban a perecer. Ahora nosotros, con la esperanza de que Jesús pagó todo por nosotros, y esa predicación tan increíble, tan amorosa, y el acto de amor más grande hecho jamás, que fue el de Jesús en esa cruz, pues nosotros no tendremos excusa. Vamos a leer Jonás capítulo 3, versículos 5 y 6. Esto es Jonás. Espérame tantito, ya lo perdí a Jonás. Aquí está. Jonás
capítulo 3, versículos 5 y 6. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ellos estaban realmente arrepentidos. Y aquí lo que dice Jesús es que ellos se levantarán, los hombres de Nínive, a condenar a esos israelitas, a estos fariseos, a estos escribas que no querían creer. Israel estaba viendo mucho más que Jonás y no se quería convertir. El juicio era inevitable para ellos, pues la diferencia de conocimiento de Dios condenaría terriblemente a Israel. Los israelitas realmente conocían todo el Antiguo Testamento, cuando los ninivitas no y creyeron. En este caso los israelitas no creyeron. Había unos que sí, pero algunas personas con el corazón endurecido en los tiempos de Jesús solo buscaban desacreditarlo. Jesús también pone el ejemplo de la reina de Sabá, también conocida como la reina del sur. También era ella pagana, es decir, no era israelita, no glorificaba a Dios, pero había oído de la sabiduría de Salomón. Y tenemos que recordar que en ese entonces no había nada de internet, no había nada de correo electrónico o de correo postal, y simplemente tomó el riesgo de caminar, de ir kilómetros y kilómetros solamente para encontrar a Salomón y para ver si era cierto. Y estamos hablando de la sabiduría de un hombre, y esa sabiduría se la dio Dios. Vamos a leer, por favor, Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 9, donde vamos a ver lo de la reina de Sabá. Es Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 9. Es un poco largo, pero es mejor que lo leamos todo para entender el contexto. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que su corazón tenía, y Salomón le contestó a todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Vemos la historia de la reina de Sabá, también conocida como la reina del sur, en esta ocasión que fue a visitar a Salomón. Y ella creyó en Dios, ella creyó en el Dios de Salomón por ver la grandeza de la sabiduría y del poder que le había dado a Salomón. Ella creyó al Dios vivo y verdadero. Israel estaba viendo al Dios mismo, al Hijo de Dios, el mismo que le dio la sabiduría a Salomón, pero ellos no creyeron. Y a mí lo que se me hace muy interesante es que nosotros podríamos criticar a esas personas y decir, pues lo tenían enfrente y no vieron, pero también nosotros, aunque no tengamos enfrente a Jesús, hemos visto cosas grandiosas que ha hecho Jesús en las vidas nuestras,
o en la vida de los demás. Y aún así tener dudas de fe. Y la verdad es que no deberíamos tener dudas de Dios porque Él es bueno, pero es normal que tengamos dudas porque somos humanos. Pero ojalá que después de esas dudas salgamos fortalecidos, hagamos fuertes, hagamos victoriosos de esa duda para que nuestra fe esté muchísimo más fuerte. No podemos juzgar a esas personas que rechazaron a Jesús. Ellos ya tienen un juez que es Dios. Y tampoco podemos juzgar a esas personas que ahora no, en nuestros días, esas personas que les hemos compartido pero que no quieren escuchar ni saber nada o se portan groseros con nosotros por nuestra fe. Nosotros no podemos juzgarlos. Dios es el que juzga, es el juez. Entonces nosotros no podemos hacer eso, porque si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe dónde estaríamos cada uno de nosotros. Y si hoy tú no estás seguro o segura de que has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el momento. Hoy estás escuchando la palabra de Dios, que es la señal más grandiosa de Dios para ti, porque es la señal completa, la palabra de Dios, de inicio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, desde el inicio de este planeta hasta el final de los tiempos. Esto es muchísimo más de lo que los israelitas o lo que la gente de Nínive o lo que la gente de, la reina de Sabá pudo tener. Ellos no tenían la Biblia y tampoco tenían internet, tampoco tenían Zoom, tampoco tenían YouTube, tampoco tenían tantos recursos como los tenemos ahora para edificarnos en Dios, para conocerlo más. Tenemos la aplicación de la Biblia en nuestros celulares. Me decía Carlos que había Biblias impresas en papel periódico muy baratas, o hay organizaciones que regalan Biblias, o en internet, si tienes internet puedes encontrar la Biblia en internet, en un internet público. Ya ni siquiera todo el internet es privatizado, si no hay internet público. Entonces hay posibilidades y no hay excusas, y la verdad es que si ellos lo hicieron en ese momento, nosotros con todos estos recursos que tenemos, tecnológicos, sociales, podemos avanzar y podemos conocer a Dios. Te quiero hacer una pregunta para ti. Si ya conoces a Cristo, ¿cómo podemos confiar en Dios a pesar de estas dudas? ¿Cómo podemos ver todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y confiar en Él? Puedes meditar en eso esta noche, porque las dudas son inevitables, pero Dios nos da fortaleza, nos da fe, nos da gracia para salir adelante muchísimo más fuertes. Y también para ti, si ya eres cristiano o cristiana, pues el ser paciente y conocer que la gente va a rechazarte, va a rechazar la palabra de Dios, va a perseguirte y va a perseguir la palabra de Dios, simplemente por ser cristiano o cristiana. Entonces, eso es algo natural, pero es algo que debemos meditar si estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Y bueno, la verdad es que Jesús nos ha dado la Biblia, nos ha dado cosas increíbles de testimonios que hemos oído de personas que conocemos, de cómo ha cambiado Dios sus vidas. Y para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no son creyentes o que no están seguros o seguras que tienen a Cristo en su corazón, la pregunta es la siguiente: ¿te apropiarás tú de esta señal hoy y recibirás a Cristo en tu corazón como tu Salvador y Señor? Esa es la pregunta, si esta noche lo querrás hacer. Y eso viene desde una actitud del corazón, desde una iniciativa, desde un deseo del corazón de decir me rindo. Como yo también cuando acepté a Cristo en el 2013 dije me rindo y quiero creer en ti por fe. Y cada vez me doy más cuenta que la fe no es algo fácil. La vida con fe no es nada fácil, es difícil. Es simple, no es fácil, pero Dios nos da la gracia para continuar. Tú decides qué decisión tomar y es respetable. La gente no debería juzgarte, pero hay un juez que es Dios.
al cual todos daremos cuentas después de que demos nuestro último respiro. Ese es el estudio de hoy. Fue llamado cómo Jesús respondió a sus acusadores, cómo hay un juicio para sus acusadores. Y bueno, muy probablemente todas las personas que estén aquí viendo el estudio en vivo o que lo vayan a ver después en YouTube o por algún otro medio, probablemente ya sean cristianos o cristianas, pero si tú por alguna razón no sientes esa comunión, esa relación con Dios, simplemente ora con Él, abre tu corazón a Él. Yo voy a hacer una oración aquí que puede servirte como guía para acercarte a Dios, para arrepentirte de tus pecados. Es conocida como la oración de salvación, pero no es una oración mágica, sino más bien es una oración que se tiene que hacer de todo tu corazón y, como dice en la Biblia, cargar tu cruz cada día. Entonces vamos a hacer esa oración para terminar este estudio esta noche. Dios, te doy gracias, te damos gracias por permitirnos aprender tu palabra, porque ahora tenemos todo muy accesible para conocerte a ti y no tenemos excusa. Gracias por todas las pruebas irrefutables que nos das a través de los testimonios de la gente que conocemos que ha sido cambiada por ti. Y esta noche o este día o esta tarde, no sé cómo estén las personas oyéndolo, pero te queremos pedir que entres a nuestros corazones, que tú seas el que reine, que tú seas el que tu trono gobierne ahí adentro de nuestros corazones, que sea el que dirija nuestra voluntad y que se alinee a la tuya. Nos arrepentimos, Dios, de nuestros pecados, porque sabemos que todos hemos pecado desde un mal pensamiento, desde una mentira, desde un enojo, y hay muchos más. Te pido, Dios, que nos perdones, que nos cambies, Dios mío, para que no vivamos esas consecuencias horribles del pecado y que vivamos atados a una cadena de pecado. Te pido bendigas a los hermanos y hermanas en Cristo que pertenecen a este grupo, y también te pido que sigas en nuestro corazón o que entres a los corazones de esas personas que todavía no te conocen, Dios. Te pido que podamos vivir con humildad, con sencillez de corazón y con mucha sabiduría, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por conectarse a este estudio esta noche, este jueves. Fueron 2 semanas de escuchar a Daniel y a Claudia Underwood, que fueron cosas increíbles, testimonios increíbles, y que podremos orar por ellos. Ahora se me olvidó orar por ellos, pero podremos en nuestras oraciones diarias y personales orar por ellos y por todo el grupo. Pero bueno, seguiremos, si Dios lo permite, el próximo jueves dando un estudio más sobre Mateo o sobre el tema que sea necesario. Pero que Dios nos guíe y que Dios los bendiga mucho, y les mando un abrazo y aquí andamos. ¿Mande? No. Y hasta luego. Que les vaya muy bien.